Arrancamos entonces. Ahí está. Bueno, Lisandro, empecemos por el principio, que sería una presentación Dale. tuya. Contame un poco. Un poco te resumo. Al principio, digamos, empecé a tocar batería, autodidacta. Silvio, ¿a qué le...? Al principio, a los 15 años, una cosa así, me enamoré de la batería por completo y empecé a tener contacto con colegas que tenían proyectos musicales serios y empezamos a trabajar en diferentes proyectos que tuve eh, desde la batería, desde la adolescencia, pero serios en sí, porque grabábamos discos, salíamos a tocar por todos lados. Y eso como que creo que me generó como una escuela así de disciplina, por así decirlo, de ensayo y demás, de tomarlo como en serio. Y después, digamos, cuando terminé el secundario, descubrí acá que estaba el INSA, yo soy de Neuquén, y, y me vine acá siendo baterista, digamos, y me metí en un mundo de la percusión clásica que no conocía, y bueno, me empezó cada vez a gustar más. Y hice todos los años del profesorado del INSA, que sería en ese momento, me recibí y en el medio empecé a tocar con colegas maestros dentro del ensamble que siempre hubo acá, en la fundación. Justo coincidió que yo entré a estudiar cuando se hizo el primer festival de percusión. Entonces tuve la suerte de ver todo ese proceso, digamos, desde afuera y desde adentro, digamos, como un espectador y después como un eh, partícipe ya profundo, digamos, con el ensamble, tocando con otros percusionistas que venían de afuera, haciendo muchos amigos. Eh, Después de que me recibí, seguí estudiando de forma particular diferentes aristas de la percusión. La percusión es como infinita, entonces abarca muchísimas cosas. Uno cuando estudia una carrera de conservatorio por ahí está tocando varias ramas, digamos, de la percusión, pero después como que tiende a elegir un lugar, digamos, para seguir. Y esa decisión es difícil siempre porque como estás acostumbrado a estar en muchos lugares, sigo estando en esos muchos lugares, pero me empecé a sumar desde afuera, desde la música popular, clases particulares de percusión de mano, cosas que no había visto acá, e incluso también sobre la improvisación, la música de jazz, la música popular, desde el vibráfono. Hice unos cursos en la Berkeley, después hay un instrumento que a mí me enamora, que es la columna vertebral, que es el tambor, y me fui a estudiar tambor a Estados Unidos en un momento. Después volví, bueno, y sigo un aprendiz eterno, digamos. No, dentro de la música siempre, digamos. Pensaba en esto que contabas que, bueno, a los 15 empezaste con la batería, supongo que con una música más ligada al rock. Sí, sí. ¿Cómo fue ese pasaje del rock a, a la música más de conservatorio bueno, y a todas esas otras ramas infinitas que tiene la percusión? Y a nosotros nos pasaba que, digamos, al estudiar percusión, a diferencia de estudiar quizás violín, la música escrita para percusión es mucho más moderna que la que uno adopta cuando toca el violín, que quizás tiene cosas mucho más antiguas, digamos, a pesar de que la percusión es como uno de los instrumentos más primitivos, digamos, la cuestión escrita es más moderna, digamos. Entonces, todo el lenguaje el que nosotros absorbíamos era contemporáneo. Entonces, de ese lado yo empecé digamos, a conocer y después, digamos, eh, a tener trabajos en orquestas sinfónicas, en donde uno tenía ahí el acercamiento, digamos, más clásico todavía, desde la percusión, y más o menos es el camino, siempre paralelamente con lo popular, digamos, pero por afuera. Otra cosa que mencionaste que es muy interesante como salto muy fuerte, más allá de la excelente calidad que hay aquí en el INSA primero y en el YUPA después, ese salto a Estados Unidos, ese pasaje por Berkeley, ¿cómo te resultó? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue? Lo de Berkeley fue una cuestión virtual, que yo hice una especie de cursos que eran intensivos sobre improvisación, que los hice desde casa, digamos, virtualmente justamente, tuve la suerte de un exponente del vibráfono que daba el curso, Gary Barton, y nada, me volví loco con eso.
Y después, gracias a los festivales donde yo participaba mucho, me terminé haciendo amigos con percusionistas de Estados Unidos, de otros países, de México, bueno, de muchos países. Y ahí uno que yo admiraba mucho cómo tocaba el tambor, que de la cantidad de veces que vino, John Gutton, empecé a charlar y me empezó a contar que en el verano ellos hacían una especie de campamentos intensivos de verano. A nosotros nos coincide con invierno, entonces nada, me puse en campaña de ir hasta allá a hacerlo, digamos. Y nada, fue una experiencia eh, totalmente innovadora y ver la disciplina con la que trabajan, un estilo de tambor que por ahí no había incursionado tanto, con una técnica nueva de un grip tradicional, cosa que acá no se ve. Y, y me metí en ese mundo durante varios meses y años. Todavía sigo explorándolo un poco. ¿Volviste a ir alguna vez? Sí, fui a 3 veces, porque fui cuando se cumplieron los 20 años del festival, yo compuse un concierto para percusión, que fue mi primer composición grande. Siempre escribí para percusión, pero nunca así como para una orquesta. Y se estrenó en el festival y de ahí nos escucharon la música y les gustó mucho la música y se comunicaron al fin de año conmigo para que vayamos a tocar con una orquesta de Estados Unidos. Así que fuimos, no recuerdo bien el año, creo que fue 2022 o 23, que fuimos a tocar, a estrenar mi obra a Colombia y a Estados Unidos ese año. Fue una cosa de locos. Sí, la verdad que sí, es muy difícil que estrenen música de compositores para orquesta. Bueno, yo tuve la suerte de poder estrenar acá. Agradezco siempre a la Fundación con la confianza y estrenar ese primer concierto, que lo escuche gente que es del palo de la percusión. Y bueno, surgió como una cuestión ahí de que un ida y vuelta, por así decirlo, ¿no? De tanta energía y tiempo puesto ahí que creo que me la devolvieron, digamos. Y ahora, digamos, el estreno del concierto pasado es un concierto nuevo, o es otro concierto, son 2 conciertos los que compuse. Este año fue un estreno de otro nuevo. Bien, este año es que tiene estos 3 movimientos muy ligados. Exacto, es el segundo ya. Ok. El primero era para percusión orquesta también, pero éramos 3 percusionistas. Y este segundo somos 4 percusionistas, que tiene, bueno, diferentes elementos. Y bueno, tiene 3 movimientos. No sé si querés que te cuente un poco. Sí quiero que me cuentes. Que por ahí la inspiración fue un poco ahí en mi experiencia de cuando yo vine a vivir acá. Yo viví como 8 o 10 años acá mientras estudiaba. Se llama Fisque, en honor un poco a la ciudad, con el nombre ancestral por ahí que tenía. Y bueno, tiene como una cuestión, por ahí describo un poco lo musical, tiene una introducción media clásica, donde aparece una cadencia del vibráfono, que fue uno de los instrumentos que más me llamó la atención y como que me siento cómodo. Y después termina con una cuestión de fusión que yo vi que acá en esta ciudad siempre se fusionó mucho con la música popular, con el jazz, y que no pasaba quizás tanto en Neuquén. Y traté de transmitir eso, digamos. Desde ahí la inspiración y después hacer como un recorrido por el río hacia Neuquén, donde aparece la confluencia. Y también con mucho respeto puse una trutruca, que es un instrumento ancestral de acá, como describiendo, tratando de imitar también con los instrumentos de percusión, el viento que hay siempre acá en la zona, y con la cadencia de la marimba, que también es un instrumento que me enamora. Tratar de describir un poco el agua, el río. Eh, Son 4 percusionistas, es un vibráfono, una marimba y 2 percusiones que tienen un montón de instrumentos cada uno. Hay instrumentos variados ahí. Uno de los percusionistas tiene que tocar una trutruca, como te decía recién, con mucho respeto, porque tengo algunos amigos que son de la comunidad mapuche y les consulté algunas cosas. Y es un instrumento de viento en realidad. Así que ahí Fabi, pobre, se tuvo que pelear un poco ahí con la embocadura y demás. Y el tercer. Y el tercer movimiento
seguí justo hay una bifurcación ahí de los ríos, son los dos ríos para mí los más lindos que hay en el mundo, y seguí por el Limay y hice el tercer movimiento que se llama La Fuga del Chocón. Y es una técnica compositiva, una fuga, como usaba Bach, como usaba Piazzolla, digamos, pero como en un doble sentido, como una pérdida de agua, una fisura del Chocón, algo así. Y es un movimiento más caótico, más súper percusivo, que tiene las cadencias de las percusiones, hay una sirena, hay un montón de elementos, digamos, tratando de imitar un caos, digamos. La verdadera fuga en el Chocón. Y también por ahí salir de toda esta cuestión de la naturaleza que traté de transcribir en el segundo, con una cuestión más de urbanización, de hacer una super represa, correr el río, digamos, una cosa más urbana quizás, ¿no? De construir una super represa, que creo que es la más grande de América, me parece. Me resulta súper interesante cómo el territorio local, o sea, local, bueno, o zonal o regional, se mezcla en tu composición. ¿Esto lo trabajaste siempre? Bueno, siempre en los otros también que creaste, o le pusiste como especial atención para esta en particular? Para esta en particular, quizás la pensé un poco más como un recorrido. No todos los conciertos tienen nombres, yo les puse siempre nombre, pero el anterior también tiene 3 nombres, pero por ahí no tienen también digamos tienen una inspiración cada uno, pero quizás no están tan entrelazados entre sí, digamos, como este, que está como pensado más como en un camino. El otro tiene unos nombres por ahí que no están tan conectados, digamos, entre sí, entre los movimientos. En cambio, este sí, lo pensé mucho más detenidamente. Es un proceso de casi un año, digamos, de composición. ¿Y a qué le prestaste atención? Porque lo que contás tiene mucho que ver, por supuesto, con el sonido de estos lugares, de esta naturaleza o de la urbanización metida en nuestra naturaleza. A qué cosas te llevaron a pensar en estos 3 movimientos, en estas particularidades en las que pusiste el ojo y el oído de esta región? En cuanto a los sonidos, nosotros dentro de la percusión, es como te decía, como infinito, podemos tener algunos recursos interminables, digamos, de sonoridades. Pero también dentro de la orquesta se pueden como lograr muchas sonoridades diversas, mezclándolos, digamos, sí, encontrando de a poco como lo que se me iba ocurriendo, digamos. Yo volví a vivir a Neuquén y como que recorro mucho por acá, en la diaria, digamos, y en ese recorrido por ahí se fueron esos disparadores surgiendo. Yo digamos, soy un compositor quizás amateur, digamos que lo hago un poco más eh, desde ese lado, y como la percusión, digamos, es donde me siento más cómodo, logré encontrar diversos elementos, digamos, ya para imitar el viento, digamos, dentro de la percusión hay algunos instrumentos que en realidad son para imitar una lluvia, pero si uno los ejecuta de otra manera, puede lograr una sonoridad más parecida a un viento. Usamos unos elementos que no son instrumentos, a veces como unas mangueras corrugadas para lograr un silbido. eh, y tengo la suerte de tocar con 3 colegas que son grandes percusionistas y que yo sé que todo lo que le escriba lo van a poder tocar, digamos, porque la verdad que eran partes re complicadas y nada, lo resolvieron ellos sin problema. Yo toco una de las partes solistas y después tengo 3 compañeros con los que trabajo, digamos, semanalmente, que los recontra conozco y sé que los puedo matar escribiendo y que lo van a poder resolver, básicamente. Em, Pensaba bueno, en este enorme recorrido que has hecho desde los 15 años con la batería hasta esta obra. Bueno, y todos estos festivales, porque dijiste empezaste, o sea, estás desde Justo desde el primero, primer los juegos muy festival de percusión. ¿Cuánto sentís que te marcó esta formación y este paso
por esta institución, por por este lugar. No, súper agradecido siempre porque eh, sobre todo con el festival, como decís vos, descubrí un montón de mundos paralelos que no, si no hubiese venido no hubiese tenido ni idea que eso pasaba. No es algo, no es algo mainstream, digamos, no es algo que es súper popular, eso es algo es un mundo quizás para lo que nos gusta ese, digamos, ese estilo de música. Bueno, del festival eh, vas a tener 200 millones de estilos, digamos. Alguien que toca un estilo japonés, un estilo mexicano, súper contemporáneo, jazz, música centroamericana, música folclórica argentina, peruana. Te vas a encontrar con un montón de cuestiones más globales, digamos, casi todo el mundo. Y nada, después uno también tiene por ahí la manía de investigar o de ir para un lado que le gusta más. Y la verdad que para mí fue y sigue siendo súper enriquecedor todo lo que pasa en el festival y todo lo que he aprendido acá, la verdad que sí. Vos das clases. Doy clases en el ¿Y Yupa y qué, digo, así como recibiste acá, tanto que incluye todas estas posibilidades que tuviste, perdón, afuera y que tenés aquí aún, ¿qué les enseñás o qué querés transmitir a los más chicos, a los que están empezando, a los que, empiezan a deslumbrarse con esas posibilidades infinitas de y la percusión? creo que lo más difícil en el comienzo, sobre todo con los que recién empiezan, es encontrar el bichito de la disciplina, que yo les digo que uno no lo tiene, digamos, y tiene que termina siendo un hábito, digamos, y que lo mismo que le digo siempre a todos. Yo llego a mi casa y me pongo a tocar el tambor hasta el día de hoy, porque es una cuestión como de entrenamiento que creo que necesito, y ya que es casi como una adicción, digamos, porque uno logra ese ritmo de estudio en un momento de su vida quizás es mucho más fuerte, que en un momento estábamos 8 horas por día estudiando, ahora no estoy 8 horas por día estudiando, pero sí sigo estudiando, digamos. Entonces, por ahí también formo parte de la orquesta sinfónica, entonces a veces hay cuestiones complejas que tocar y tengo que ponerme a estudiar, no es que llega un punto en que uno dice, bueno, listo, ya me sé todo, no tengo que estudiar más. Eso es lo más difícil, digamos. Yo doy clases en el profesorado donde todos los estudiantes ya son grandes y están como focalizados hace rato que no trabajo con los primeros años, digamos, pero siempre fue por ahí tratar de transmitir em, un poco esa pasión de uno que termina sucediendo en el futuro, termina siendo como apasionado con lo que hace, digamos, y es lo más Que difícil, cultivarlo. es lo más difícil. Bueno, ponés como mucho énfasis o repetís bastantes veces la palabra disciplina. Un poco me explicaste eso, volvés a tu casa y te pones a... Pero si tuvieras que como describir lo que es la disciplina o sí, qué significa ser Qué difícil. disciplinado en... Qué difícil. La verdad que es difícil de por ahí resumirlo, pero em, quizás cuando no tenés ganas, estás desganado, te pasa algo y así todo vas y te sentás un ratito, o por ahí te pasó algo eh, que tuviste un mal día, lo que sea, pero igual así te haces un ratito para ponerte a resolver lo que tenés que resolver. Estoy hablando de lunes a lunes. em, em, y quizás cuando pasa esto de que te sentaste con tu instrumento y perdiste la noción del tiempo y de golpe te das cuenta que pasaron 3 horas, que ese es donde vas a ser feliz, cuando encuentres eso. Claro. Cuando no te pierdas de la noción del tiempo, digamos, en lo que estás haciendo, digamos. Eh, Creo que va un poco por ahí, pero es una búsqueda, creo que uno tiene que ir haciendo y no sé si es tan consciente en ese momento de que está siendo disciplinado para llegar 10 minutos antes, hay un montón de cuestiones que hacen también a uno eh, mejor en el día a día también como persona, digamos. Bien. Y ahora quiero que desmontemos un poco la obra en el sentido de que me cuentes, bueno, cuándo surgió, cómo empezaste a trabajarla, cuánto tiempo te llevó,
todo, ¿cómo fue todo como si te dijera, el proceso, el backstage, el cabeza, todo ese momento? Em, Ahora eh, utilizo mucho una grabadora de voz y a veces voy en el auto balbuceando cosas que se me van ocurriendo. Eh, y también por ahí trato de tener el hábito de sí o sí un rato sentarme a ver qué sale, Ajá. como una especie de trabajo de tal a tal hora estar haciendo, tratando de ver qué sale, porque no tengo la suerte de que me agarre una música inspiradora de golpe. Nadie viene esas. Em, Hay que eh, sentarse a trabajar, tocar. exacto, bueno, más o menos eso. Entonces trato de tener ese hábito y a veces no sale nada y a veces capaz que en unos minutos hice gran parte de la pieza. Empezó sería en diciembre del 23 más o menos, que empecé como a pensar más seriamente, digamos, en enfocarme, digamos, por ahí visualizar cuántos músicos éramos, qué set podía tener cada uno, y en base a eso empezar a improvisar frases o a tratar de bajar algunas ideas. Lo que más me cuesta a mí es la parte de la computadora, de terminar, porque digamos, no es solamente que escribís las partes de percusión, sino tenés que escribir para 80 personas, que es una orquesta sinfónica, y después tengo la suerte de trabajar en esta orquesta, que suena bárbaro, y tengo muchos colegas, amigos, donde consulto como algunas cosas, ideas, cuestiones que se puedan tocar, que no se puedan tocar. em, y de esa manera, digamos, fui de a poco plasmando, digamos, las tres ideas, como el recorrido donde surge un poco la inspiración, y después desde la improvisación y desde bajar, digamos, esas ideas a papel, de a poquito fui construyendo, digamos, lo que terminó siendo como el concierto, digamos. Lo primero fue la cantidad de gente, lo primero fue, quiero escribir sobre ese recorrido, digamos, Fiske, la confluencia, el Sí, Chocó. sí, primero, que el disparador primero fue el final del primer movimiento, que es un poco fusión más moderna, en que empecé como a escribir las cuestiones más básicas de ese número. Después el segundo tiene una parte en el final parecida, que empecé a probar incluso con unas agrupaciones chicas. Y el tercero fue como que se me ocurrió la cuestión de la fuga y empecé a hilar esas voces, esas progresiones, hay tres voces que surgen, que me imaginé como unas goteras, esas ideas como generales, que después fui como profundizando. Y como tengo eh, la posibilidad, como te vuelvo a repetir, con estos tres músicos que toco, sé que le podía poner cualquier cosa a cada uno, entonces empecé a armar unos sets que al principio fueron variando, pero usan muchos elementos. Está como la trutruca, hay efectos de vientos, hay un efecto de una sirena, de tipo de sirena, no sé decir, hay bombo legüero, platillos, cascabeles, hay unos callejes gigantes que nosotros, eh, digamos, el cuarteto de percusión, así como es como un cuarteto de profesores de la universidad, hace muchos años, gracias al festival, hacemos como nos invitan a tocar afuera y viajamos bastante con este cuarteto. Y el año pasado fuimos a tocar a Brasil, y fui yo con la cabeza ya que quería un instrumento para la obra, digo. Entonces nos trajimos unos instrumentos que se llaman cachillis, que son como unas canastas gigantes con semillas adentro, y fuimos inventando efectos, por así decirlo también. Eh, También cuando fuimos a Estados Unidos buscamos unos bloques de madera ahí que específicos que también usamos en la obra, dentro del set, digamos. Un poco la búsqueda es de ahí, como la percusión pasa eso, que tenés tantos colores, tantos timbres, yo me vuelvo loco. Imagínate.
Así como algunos van de shop, papá, Claro, instrumento, sí, vos que sonido, es un placer medio caro, pero bueno. todos los placeres son muy caros. Pero me preguntaba si había habido alguna imagen, porque vos decís en finales de 2023, alguna imagen especial que te disparó em, esta obra, a lo que hayas leído, a lo que hayas escuchado, algo No, fue como un general de tratar de, bueno, resumir como un poco la sensación de haber vivido acá, de haber conocido una orquesta. Yo venía del paro del rock, y cuando empecé a escuchar música orquestal y demás, se me abrió un poco el mundo ahí, la cabeza, y mezclarlo un poco con lo popular, a eso, digamos, que era como la idea general que tenía y con la que me obsesionaba ahí en casa, digamos, desde la percusión, desde el teclado, desde otras cosas también. Y después, bueno, de seguir con la marimba, como te decía, que también como puede transmitir una sensación de agua o de madera, de valle, por así decirlo. Ir al segundo número desde ahí y después desde la percusión de la parte más ruidosa, por así decirlo, o caótica o de mucho volumen, de generar esta cuestión del tercer movimiento. Pero no sé si una imagen así general, como que fue surgiendo de a poquito y como te decía, hago el ejercicio de cuando tengo en tiempo, sobre todo me pasan es en el verano, digamos, que tengo más tiempo, eh, que ahí, digamos, como que traté de meterme mucho más, digamos, con el tema. Y después, durante el año, fui como refinando todo lo que concierne al resto de la edición de la música, que es, la verdad que un trabajo, algo, sí. o sea, fue todo el 20, o sea, al fin del 23, todo el 24. Todo el 24, y hasta Bueno, la última semana antes de tocar, más o menos. ¿qué día va a ser? Ya lo estrenamos, que fue hace 2 o 3 semanas, y ahora en el Festival de Percusión lo volvemos a tocar, es el viernes, no me acuerdo, sí, es un viernes, ya te digo, es 23 me parece, eh, que lo tocamos dentro del marco del festival, que bueno, para mí es Claro. una bendición. El 27, me parece, 27. Bien, perfecto. Eh, Bueno, qué lindo. 27 de junio. 27 de junio, perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay algo más. No, muchas gracias.